La construcción es un componente más que produce cambios relevantes y duraderos en la sociedad. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, el equipo conformado por Erika Danitza Cárcamo Carrión, Leonel Chalco Díaz, Henry Mendoza Villanueva, Betty Maribel Roque Quispe, Fabricio Salcedo Ñahue y mi persona, Valentino Lezampuero, vamos a dar una exposición acerca de los vidrios, aplicando su normativa, sus aplicaciones, su fabricación, entre otros. Comencemos. Voy a hablar sobre sobre la composición de los vidrios. La composición del vidrio estándar, también conocido como vidrio común o vidrio de soda y cal, se basa principalmente en tres componentes clave, eh, los cuales combinados y fundidos a altas temperaturas forman una estructura sólida, transparente y amorfa. ¿Por qué se dice que es amorfa? Porque el vidrio durante su formación se enfría tan rápidamente que no da tiempo suficiente para que los átomos se reordenen en una estructura regular. Entonces, esto da lugar a una disposición desordenada similar de los líquidos, ¿no? No tiene, digamos, ese patrón regular o cristalino como los sólidos cristalinos. Es por eso que se dice que es amorfa. Dentro de sus principales componentes está la sílice, óxido de silicio, la soda, óxido de sodio, y la cal, u óxido de calcio. La sílice, que constituye aproximadamente entre el 70 y 75% de la composición total de vidrio, la hace en forma de arena de cuarzo y le da, bueno, es el principal formador de la red vítrea, que aporta la transparencia y la resistencia al material. La soda, que representa el 12 al 15% de la composición, obtenida a partir del carbonato de sodio, se añade para reducir el punto de fusión de la sílice, lo que facilita el proceso de fabricación. Pero esto tiene un problema, un costo. ¿Cuál es el problema? Que hace que el vidrio sea mucho más susceptible a la acción de productos químicos. Por lo tanto, va a requerir de aditivos para compensar esta característica, ¿no? Y por último, la cal, que aporta entre el 8 y 10% de la composición del vidrio. Se agrega en forma de piedra caliza o dolomita. Mejora también la durabilidad del vidrio, lo que hace menos soluble en agua. Y aquí compensa esa característica que daba la soda, ¿no? Que, que le hace resistente a la degradación química. La cal funciona como, digamos, en este caso, un aditivo que también cumple la función de compensar esa falencia. Hay otros como el óxido de aluminio, ¿no? Que también cumple esa función. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos los óxidos de magnesios. Estos ya son para casos más específicos. El óxido de magnesio o el óxido de aluminio se añaden para mejorar la resistencia química y mecánica del vidrio. También tenemos los óxidos de hierro, que se puede añadir para darle un tinte verde, como los vidrios que conocemos normalmente. Reduce la transmisión de luz infrarroja y mejora el control térmico. Ya tenemos los óxidos de potasio. Se usan para modificar la estructura del vidrio y darle mayor brillo y claridad en algunos tipos de vidrios ópticos, ¿no? Puede ser, digamos, en los vidrios de los telescopios, microscopios, cámaras de lentes, etcétera. Digamos, ahora vamos a hablar sobre tipos de vidrios y su composición para aplicaciones especiales, ¿no? Los más interesantes son el vidrio de cuarzo, el vidrio autolimpiante, los vidrios antibalas y el vidrio óptico. El vidrio de cuarzo, que está constituido casi exclusivamente en su totalidad por sílice pura, óxido de silicio, muy pocas impurezas. La característica principal de este vidrio es que soporta temperaturas extremadamente altas. Tiene una transparencia en el espectro ultravioleta. ¿En dónde se usa? Es usado en lámparas UV, en equipos de laboratorio de alta precisión y en componentes ópticos en dispositivos de alta tecnología. El vidrio autolimpiante tiene una capa de dióxido de titanio aplicada en la superficie. ¿Qué pasa? Este aditivo, al momento de reaccionar con la luz solar, descompone la materia orgánica, la suciedad orgánica, y facilita así que el agua pues elimine esta materia orgánica, ¿no? Más fácilmente. Este es donde se aplica. Se aplica en ventanas exteriores y fachadas de edificios muy altos, donde la limpieza es complicada, ¿no? Precisamente como es complicada y no se puede llegar fácilmente a estos lugares,
se aplica esa capa de dióxido de titanio. Por otro lado, tenemos los vidrios antibalas, que es una combinación de varias capas de vidrio, en este caso, de policarbonato o PVV. Son laminados juntos para formar una estructura muy resistente. Soporta impactos extremos, incluso el de las balas, ¿no? Y no puede romperse fácilmente. ¿En donde se ve su uso? Está en vehículos blindados, en bancos, en bancos o edificios gubernamentales y áreas de alta seguridad. Por último, tenemos el vidrio óptico cristal, que incluye óxidos de bario, de plomo, además de sílice y soda. Tiene alta transparencia y bajo índice de dispersión de la luz, lo que mejora la claridad y el brillo. Como dijimos anteriormente, esto se usa en lentes de cámaras, microscopios, telescopios y otros instrumentos ópticos. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición hablaremos sobre el proceso de fabricación del vidrio. Este material que utilizamos a diario en una gran variedad de productos, desde ventanas hasta dispositivos electrónicos, tiene una historia interesante detrás de su fabricación. En particular, el vidrio es un material que se obtiene mediante la fusión de varios materiales y de varias materias primas, las cuales cuando se combinan en las proporciones correctas dan lugar a este material tan útil y versátil. Pero antes de hablar sobre sus pasos de fabricación, es importante entender qué materiales se utilizan y por qué. El principal componente del vidrio es la arena de sílice, que representa aproximadamente el 71% de la mezcla. La sílice es fundamental en la fabricación del vidrio porque tiene la capacidad de formar una estructura amorfa, lo que significa que al enfriarse no se cristaliza, sino que mantiene una estructura fluida y transparente. Esto hace que le dé sus características únicas. Sin embargo, la sílice por sí sola tiene un punto de fusión muy alto, lo que dificulta mucho su procesamiento. Por eso se añade carbonato de sodio, que constituye, y como vemos, un 14% de la mezcla. Este componente actúa como un fundente, lo que reduce el punto de función de la sílice, permitiendo que se derrita a temperaturas más bajas, aproximadamente 1000 y 1100 grados centígrados. Así puede ser más fácil de manipular y el proceso de fabricación, así como los costos, se reducen. El siguiente ingrediente clave es el carbonato de calcio, que forma el 11% de la mezcla. La caliza, como también se le conoce, tiene la función de estabilizar la mezcla y mejorar la resistencia del vidrio. Además, le otorga durabilidad, ayudando a que el vidrio sea más fuerte y resistente a factores como la humedad y el desgaste. Por último, tenemos algunos óxidos metálicos que representan aproximadamente el 4% de la mezcla, los cuales sirven para darle color al vidrio. Dependiendo del metal utilizado, se pueden obtener diferentes tonalidades, como el azul o el verde. Además, estos metales pueden afectar otras propiedades del vidrio, como su resistencia y la forma en que refleja la luz. Una vez que las materias primas están listas y en las proporciones adecuadas, el primer paso en el proceso de fabricación del vidrio es la mezcla y trituración. En esta fase, la arena de sílice, el carbonato de sodio, el carbonato de calcio y los óxidos metálicos se combinan cuidadosamente en una mezcla homogénea. La trituración asegura que cada partícula esté bien mezclada, facilitando una fusión uniforme en el horno. Este paso es esencial, ya que una distribución desigual de los materiales podría provocar algunos defectos en el vidrio final. El siguiente paso es el horno de fusión, donde la mezcla se calienta a temperaturas que pueden alcanzar entre 1400 y 1600 grados. Esta temperatura permite que todos los componentes se fundan completamente, formando un líquido denso y viscoso. Durante esta fase, los elementos no deseados como impurezas o burbujas de aire se eliminan mediante el burbujeo, un proceso que asegura un vidrio de alta calidad y claridad. Esta parte del proceso es crucial ya que cualquier impureza o burbuja que quede atrapada puede afectar tanto la estética como la resistencia del vidrio. Una vez fundido, el vidrio pasa a la fase de formado y moldeo. Aquí el vidrio líquido se manipula en formas específicas mediante moldes o estirado. Dependiendo del producto final, el vidrio puede moldearse en planchas, como para las ventanas, envases o fibras. Esta fase requiere gran precisión ya que el vidrio fundido es extremadamente caliente y fluido. Además, la tecnología de moldeo permite la creación de diferentes grosores y acabados, desde vidrio transparente y brillante hasta vidrio texturizado y opaco, según el uso que se le quiera dar. Luego, el vidrio moldeado necesita enfriarse y recocerse. Este paso es fundamental para mejorar su resistencia, ya que el vidrio, al enfriarse rápidamente, puede desarrollar tensiones internas. En el proceso de recocido, el vidrio se fría de forma controlada en un horno especial, lo que permite que sus moléculas se reorganizan lentamente, eliminando las tensiones y haciéndolo más fuerte y duradero.
Finalmente, el vidrio pasa por un proceso de inspección y acabado, donde se revisa su calidad para detectar posibles efectos. Si el vidrio cumple con los estándares de calidad, se corta y pule para darle el acabado final deseado. Además, en algunos casos se pueden aplicar capas protectoras para mejorar su durabilidad o incluso agregar propiedades especiales como la resistencia a los rayos UV o efectos antirreflejos. Al final de este proceso, el vidrio está listo para ser distribuido y utilizado en una increíble variedad de aplicaciones, como puede ser la arquitectura o la tecnología. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Bueno, ahora cambiando un poco más al sistema reglamentario, vamos a hablar sobre la norma E40. Esta norma contempla todos los parámetros o especificaciones que debe cumplir el vidrio para su uso en su uso general, ¿no? En las construcciones, edificaciones o al uso que se le quiera dar. Bueno, empezamos con el artículo 1. El artículo 1 nos habla sobre objetivos y campos de aplicación. El propósito principal del vidrio es brindar seguridad. Si bien es cierto, sabemos que el vidrio suele ser frágil. Entonces, para evitar que las personas sean expuestas a esa fragilidad del vidrio, se hacen ciertos tratamientos, cuestiones de parámetros y especificaciones para que éste sea seguro. Bueno, por otro lado, las constructoras o las personas que van a estar encargadas de brindar este servicio de colocar el vidrio, digamos, en una edificación, en una construcción, deben cumplir ciertos reglamentos. Y estos reglamentos deben ser, digamos, canalizados, tanto por profesionales, tanto ingenieros y arquitectos que sean colegiados. Eso también se ve en la fase de proyecto, ¿no? Que la gestión y capacitación y lo que hace es dar el visto bueno a la construcción que va a llevar vidrio, tiene que ser gestionada por personal calificado. Bueno, la normativa considera distintos sistemas de acristalamiento. Bueno, esto ya vamos a ver si son los tipos de vidrio que ya se han desarrollado, ¿no? Acorde a los parámetros. Bueno, el artículo 2 nos da un pequeño concepto también que valida lo que ya se dijo anteriormente. El vidrio se define como una sustancia sólida, amorfa y frágil. Solamente tres palabras. Sólida porque sabemos que sí, y no se puede tocar. Amorfa porque no tiene una forma definida. La forma se va a adaptar acorde a las condiciones o los requerimientos. Y frágil pues que sí. Por eso es que se habla ahora en el artículo 3 sobre el vidrio el vidrio y la seguridad. El vidrio ha sido fabricado con ciertas características, pero este vidrio ahora ha sido sometido a ciertos tratamientos y combinado a otros materiales que le han dado cierta resistencia o mejorado su resistencia. En este caso tenemos el templado y el laminado. Los más comunes, ¿no? El templado es aquel vidrio que se va a fragmentar, pero se va a fragmentar como en lámina C2, o sea, en granito C2, o sea, no hace mucho daño. Y el laminado es aquel que va a quedar capturado entre dos, digamos, entre dos láminas. Y es un vidrio primario que se va a fragmentar, pero queda como que encapsulado. Ahora, según el artículo 4 nos habla sobre vidrios primarios por su proceso de fabricación. Tenemos muchos, no voy a dar mucho detalle de ello por el tiempo, pero tenemos, por ejemplo, el vidrio estirado. El vidrio estirado que se divide en dos, estirado vertical y estirado horizontal. Estos son vidrios que han sido calentados y han sido, como quien dice, estirados. Pero claro, esto se hace con un proceso riguroso y ciertos parámetros de temperatura, ¿no? Porque no se puede estirar demasiado, porque también se va a volver muy frágil, porque que va a disminuir sus pesos. El pulido es un vidrio que ha sido sometido a dos planchas, lo han calentado, lo han aplanado finamente y al final esto pasa por una pulidora. El, bordolado lado es un vidrio que no va a permitir el paso de la luz, o sea, es como que un vidrio que no permite tanto la visibilidad. El grabado es un vidrio que va a tener cierto diseño, porque una placa va a dar ese diseño específico, depende según el requerimiento del proveedor. El alambrado, un vidrio que tiene un alambre en su interior. El decorativo, decoración, y los demás son vidrios también un poco más técnicos. Por su visibilidad hay dos tipos, transparente y translúcido. Transparente permite el paso de la luz. El translúcido no permite la visibilidad, o si lo permite, lo distorsiona. El incoloro permite una visibilidad entre el 75 y 92%. Es una visibilidad que, bueno, sí permite que uno pueda acercarse y ver lo que hay afuera de él. En cambio, el coloreado en su masa permite una visibilidad, pero menos. O sea, es como que vas a ver o vas a ver muy distorsionada la imagen. Los artículos 5 son los de productos secundarios. En realidad hay bastantes, pero en este caso me he enfocado a los más conocidos. El templado que ya, y el laminado, el cual ya especificaré más adelante. Ahora el insulado. En el insulado tenemos el acústico, el térmico y el acústico térmico. El acústico es un vidrio que no permite el paso del sonido, o lo aísla. El térmico, con la temperatura, y el acústico térmico nos habla sobre un vidrio que combina esos dos características. Y el translúcido, un vidrio que es opaco, no permite la visibilidad. Sí permite el paso de la luz, pero no la visibilidad.
En el artículo 6 nos habla sobre el aislamiento térmico. Esto nos habla que hay que medir una constante K. Esta constante K nos ayuda a... La constante K nos ayuda a ver esto de la parte de, de esa capacidad, ese coeficiente térmico del cual el vidrio puede soportar o no. El elemento acústico del CTA, ¿no? Clase de transmisión acústica, que nos habla sobre qué tanto puede filtrar el ruido. El artículo 8, 9, 10 y 11 y 12, pues son más rápidos de explicar, nos habla sobre la energía solar. El artículo 8 sobre el coeficiente de sombra, qué tanta luz puede pasar. La energía infrarroja, el artículo 9, el artículo 10 nos habla sobre la energía solar, radiación electromagnética. El artículo 11 sobre los rayos ultravioleta, eso también para ver los requerimientos que puede cumplir para la salud, ¿no? En caso de enfermedades como el cáncer de la piel. Artículo 12, la ganancia de calor. Bueno, estamos relativamente con el vidrio de capacidad, el vidrio térmico, ¿no? El artículo 14, 15 y 16 nos habla sobre la luz visible. O sea, qué tanta luz puede pasar y qué tanta luz puede reflejar. Esto también es importante, ¿no? Para ver cuánta capacidad calorífica puede haber dentro de un cuanto o cuánta energía, cuántos rayos ultravioleta o estos rayos que supueden ser dañinos y afectan la salud pueden ser detectados. El artículo 17 y 18, por ejemplo, más que nada el 18, porque el 17 también habla sobre eso. El 18 nos habla sobre la seguridad. O sea, también acabamos sobre los vidrios blindados, ¿no? Explosiones y balas. ¿Qué tanta resistencia tiene ello? Esto más que nada por un tema de seguridad. El artículo 19 y 20 mide el porcentaje de luz de energía solar total ultravioleta. Y el artículo 20 define el valor de U. Bueno, eso sería todo por mi parte. Continuemos con el capítulo 5. El artículo 21. Generalidades. Los requerimientos generales para elección de vidrios y sistemas de acristalamiento adecuados para una u otra aplicación son abordados según su funcionalidad y aporte a la habitabilidad de un espacio. El artículo 22 nos habla acerca de conceptos y criterios para seleccionar vidrios y sistemas de aplicación en obras de arquitectura. Entonces, para nosotros elegir un vidrio, necesitamos saber su aplicación concreta y también consideramos las siguientes características que voy a nombrar. El valor de transmisión de luz visible, la estética, la transmisión térmica, el espesor para la resistencia, el aislamiento acústico requerido por el proyecto y, de ser necesario, efectuar verificaciones específicas cuando tenemos cristales antifuegos, antibalas, etc. Continuemos. La determinación del espesor adecuado. Entonces, nosotros utilizaremos este abaco que pueden ver en la imagen. Y este abaco se utiliza solo para paños no mayores de 15 grados de inclinación respecto a la vertical, al plano vertical. O sea, no puede sobrepasar estos 15 grados. Y la razón entre los lados no debe ser mayor de 3 a 1. O caso contrario, se tratará con un vidrio soportado solamente en dos lados paralelos. Demos una pequeña introducción de cómo se utiliza este vaco. En el plano, en el eje X tenemos la superficie de vidrio en metros cuadrados y en el plano X tenemos en newtons por metros cuadrados, que sería la presión del diseño del viento. Estas líneas grises serán las referencias del espesor. Acá tenemos 3 milímetros, 4 milímetros y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos una superficie de vidrio de 3 metros cuadrados y eh, la presión del viento van a ser 2000 newtons por metros cuadrados. Entonces, tendríamos que usar un espesor de 6 milímetros. Exactamente, de 6 milímetros. Y esta sería una manera de usarlo. Igual, si quieren entrar más detalles, pueden revisar eh, la parte de este artículo en la norma, ¿no? Cálculo de la velocidad del diseño. Entonces, la velocidad de diseño o viento, que se le llama de esta manera, es hasta 10 metros de altura y será la velocidad máxima adecuada a la zona de edificación, pero no debe ser menor a 75 km por hora. La fórmula sería esta, sería la velocidad corregida según la velocidad máxima eh, a registrar a 10 metros de altura y por el coeficiente de corrección. El coeficiente de corrección, como vemos, se divide en tres categorías, A, B y C. La categoría A se refiere a edificios frente a mar, zonas rurales muy abiertas. La zona B a zonas suburbanas con edificación de baja altura. Y la zona C a zonas urbanas con edificios de altura, o sea, donde casi no corre el viento, la presión del viento. Es por eso que vemos que el coeficiente va disminuyendo a partir de la categoría, ¿no? Sigamos con el cálculo de la presión del viento. Para la presión del viento sabemos la siguiente fórmula, que sería que la presión del viento a una altura h
C, que va a ser el factor de forma dimensional, y VH, que sería la velocidad que hicimos a la altura, ¿no? Multiplicado por 0.05 y la velocidad al cuadrado. El factor de forma C se va a dividir en dos, en el barlovento y sotavento. El barlovento nos va a indicar la presión en la dirección del viento y el sotavento indica la succión en la presión opuesta. Acá vamos a ver una pequeña imagen para tomarlo de referencia. Continuemos con el control solar y control de ruido. El control solar lo explicamos con el coeficiente K del vidrio que cumple los requisitos del proyecto. Y el coeficiente acústico, el control de ruido, eh, vamos a tomarlo en cuenta con la siguiente tabla, donde acá nos da el nivel máximo de decibeles, dependiendo de cuál sería el destino, la actividad que va requerida cierto cuarto, cierta habitación, ¿no? El control de ruido. Digamos que nosotros queremos hacer un cambio, una mejora de aislamiento acústico. La regla nos dice que este incremento debe ser de 5 a 7 decibeles. También la cámara de aire deshidratada tiene que ser mayor a los 100 milímetros de espesor, y también una de las hojas de la unidad debe ser 30% menor a la masa que la otra unidad. Continuemos. Artículo 23. Vidrios de seguridad en áreas de riesgo. ¿Qué viene a ser un área de riesgo? Un área de riesgo la vamos a llamar a esa superficie que, dependiendo de su posición, función o características de entorno, colocación, es de mayor exposición a las personas o su ruptura representa un riesgo. Esto podemos verlos en los moles, cuando vemos los vidrios en forma de cono, y también cuando se utiliza de manera de techo. Entonces, debemos tomar en cuenta la posibilidad consecuente de que haya una ruptura, y para ello se usa vidrios de seguridad. El área de riesgo, les voy a dar unos ejemplos, puede ser una puerta de acceso, paneles laterales, vitrinas, vidrios de baja altura. Y algunos de los requisitos es definir el tipo de vidrio y someter el vidrio al ensayo de la norma ANSI Z97.1. Este ensayo simula el impacto de una persona en el vidrio. Se usa una bolsa de cuero rellena con perdigones de plomo de 45 kilogramos, que simularía a un niño de 14 años. Área de riesgo para vidrio inclinado es lo que les acabo de mencionar, cuando el vidrio ya supera estos 15 grados referente al plano vertical. Entonces ya debe tenerse en cuenta otro tipo de factores y características. Aparte del viento, se debe tener en cuenta la fricción por el peso del propio paño, la acumulación de agua, entre otros. Existen tres tipos de clase de bioseguridad. Vamos a la clase A, la clase B y la clase C. Y acá podemos ver la altura del impactador: 300 mililitros, corrosión 50 milímetros, 1200 milímetros. Y ya para terminar hablaremos un poco del comportamiento del vidrio en caso de ruptura. Tenemos tres vidrios: el vidrio primario, que es trozo de diversas formas y tamaños con listas muy finas, o sea, muy peligroso. El vidrio templado, que sería probablemente el más seguro, que tiene una resistencia de impacto 4 o 5 veces mayor que el primario, y se desgrana en fragmentos pequeños y no filosos. Y el vidrio laminado se produce intercalando dos o más vidrios primarios, pero con una lámina de polvinil butyral, o también PVB. Y la fractura es similar al primario, pero gracias a estas láminas permite que no se desprenda trozos y se mantenga el paño en pie. Muchas gracias, continuemos. Artículo 24. Sistema de sujeción de vidrio. Bueno, en este sistema nos habla sobre la revisión de fachadas con sistemas flotantes. Bueno, son pues sistemas que revisten la fachada de una edificación, ¿no? Bueno, dentro de las fachadas flotantes tenemos fachadas flotantes con silicona estructural, fachadas flotantes con sujeción mecánica, fachadas flotantes con cruces, rótulas y tensores. Y también tenemos son puertas y ventanas con vidrios primarios, puertas y ventanas con vidrios procesados, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de lo que son fachadas flotantes con silicona estructural. Por lo general existen dos sistemas generales: sistema de retícula stick, sistema de módulos prefabricados, frame. Bueno, en el sistema de retícula stick primero se fabrica en un taller, y al igual que el módulo prefabricado, y con módulo de cerramiento puede ser en cristal, aluminio, ¿no? Pues, bueno, cada uno son de módulo independiente, a diferencia que en el primer caso, en el sistema de retícula stick, la instalación no es rígida, pues sus módulos son independientes. Mientras que en el frame, este sistema permite un mejor acabado en obras, ya que es factible controlar en taller, puede controlar las uniones, el sello de las piezas, y así evitar eventual riesgo de que los paneles sean
permeables al viento y el agua, ¿no? Bueno, tenemos materiales de normativa, tenemos la estructura metálica de aluminio, dentro de ellos tenemos la norma ACTM y mejor dicho, la norma AA 6030 y la norma ACTM B 221. Y también tienen vidrios de seguridad que nos indican, bueno, entre ellas tenemos la norma ACTM C 1036 y la norma ACTM 129495, ACTM C 126594. Bueno, todo ello nos indica pues un sistema de, por ejemplo, la especificación para el vidrio flotado, no sé, por ejemplo, esa norma que nos indica, que había mencionado, nos indica el método de ensayo para la compatibilidad de materiales o sellado de los vidrios, ¿no? Y también tenemos los empaques, pues los empaques son pues cintas dobles de contacto para el uso estructural, ¿no? Y también bueno, para ser fabricados se debe emplear bajo la norma, por ejemplo, la norma ACTM D882, que es el método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de las cintas plásticas. Y también así tenemos el método para el ensayo para determinar la durometría de las cintas plásticas, lo cual se emplea en la norma ACTM de 2240 y así, ¿no? Y también tenemos lo que son contrafuegos y barreras acústicas. Y también tenemos sellados de climática, la silicona estructural, pues también para ellos empleamos varias normas, ¿no? Como ya, por ejemplo, la norma ACTM de 412, que es el método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el ensayo del método para determinar la durabilidad de cintas plásticas. Para ello vamos a emplear la norma ACTM de 2240, ¿no? Y así, por ejemplo, el método de ensayo para determinar las propiedades de tensión sellada de silicona, que es ACTM C1135, así, ¿no? Anclajes y otros que son, pues, todos los elementos de ejecución de esta estructura de fachadas flotantes, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es la fachada flotante con sujeción mecánica. En este tipo, pues vamos con diseño estructural mecánico, pueden ser de fijos o móviles, ¿no? Bueno, por eso y esto sujeta que los accesorios utilizados y pernos pueden ser empleados sin ningún inconveniente. Y lo cual vamos a necesitar también lo que son pinturas anticorrosivas, ¿no? Y fachadas flotantes con cruces, rótulas y tensores. Bueno, pues tenemos elementos constituidos como cruces, rótulas, cables o tensores, junta de bases o dilataciones. Bueno, los cruces son pues elementos rígidos que amarran las rótulas y fijan el vidrio, ¿no? Y las rótulas tenemos, por ejemplo, las rótulas son pues elementos que acoplan al cristal, ¿no? Y los cables y tensores pues son elementos que se acoplan a la rótula, pues llevan en los extremos un terminal con un agujero redondo, ¿no? Y también tenemos lo que son junta bases y de dilatación. Bueno, entre vidrios, pues son pues siliconas extraídas que se colocan en el interior y exterior de la superficie del vidrio. Y junta de dilatación es el sellado del perímetro en el exterior, pues a través de la silicona es prácticamente para fijar el vidrio a la pared. Ok, también tenemos lo que son puertas y ventanas primarias. Bueno, esto ya anteriormente explicado por mis compañeros en el capítulo 6, ¿no? Que nos indica que son necesariamente considerados marcos en los 4 bordes del vidrio. De igual manera, puertas y ventanas con vidrios procesados que fueron explicados por mis compañeros en el capítulo 6. El artículo 25 nos habla sobre las dimensiones máximas recomendadas para la aplicación de un vidrio flotado. Bueno, por ejemplo, para el vidrio primarios comprendidos en las secciones, como se puede observar en la tabla, tenemos para un espesor de 2 milímetros, las dimensiones máximas permitidas son pues 1500 milímetros de semiperímetro. Y así como se puede observar para otros diferentes espesores. Para vidrios templados comprendidos en la sección 221, como se puede observar en la tabla, que nos da una dimensión de largo por ancho, ¿no? Para un espesor de 4 milímetros, por ejemplo, tenemos 1100 por 700 milímetros cuadrados. Y así. Para vidrios blindados o más conocido como antibalas, tenemos para un espesor, por ejemplo, para un espesor de 25 milímetros,
Las dimensiones máximas permitidas son, por ejemplo, las de 2000 por 1800 milímetros cuadrados. Bueno, el artículo 26, instalaciones de vidrios primarios, nos habla sobre, bueno, esto pues, ya antes mencionadas, que necesariamente tiene que ser sobre el marco de la superficie de todo el perímetro del vidrio. No sé, pues, en este caso no toleran perforaciones, pues ya que aumentan el riesgo de la rotura o la tendencia del vidrio. Y el artículo 27 nos habla de instalación de vidrios secundarios o procesados. Bueno, tenemos vidrios templados y vidrios laminados, ¿no? En lo que son vidrios templados para este tipo de vidrio vamos a considerar los siguientes sistemas. Por ejemplo, hay varios sistemas, pero pues, dentro de los más importantes nos dice que se instalarán con placas o accesorios en sus 4 aristas o con perfiles corridos en 2 de sus lados paralelos. Y para laminados, en este caso se instalarán apoyados como mínimo en 2 de sus lados paralelos horizontales mediante el uso de elementos de fijación. Bueno, para esto, todo ello para evitar las deformaciones y deflexiones del vidrio. Bueno, eso sería todo por mi parte, gracias. Las aplicaciones del vidrio en la construcción. Para que el vidrio pueda ser utilizado en una construcción, debe cumplir con 4 características esenciales, las cuales son: la primera característica es la aplicación de tecnología para brindar seguridad. La segunda característica es la capacidad de generar confort. La tercera característica, soporte y durabilidad. La cuarta característica es aportar el estilo arquitectónico. Continuando con las aplicaciones del vidrio en la construcción, tenemos que este se utiliza para la separación de interiores. Estas son piezas de vidrio resistentes pensadas para la división del espacio y la decoración de interiores. Los hay transparentes, translúcidos, opacos, satinados y de diferentes tamaños y formas. Ahora tenemos lo que son los ladrillos de bloques y de vidrio. Estas son piezas huecas de vidrio moldeado, generalmente cuadradas o rectangulares. Ofrecen una amplia gama de texturas, colores y diseños. Los bloques de vidrio son soluciones de diseño, ideales para darle un toque de color, luminosidad y estilo a cada ambiente, tanto a fachadas, paredes, divisorias, ventanas, pisos, o simplemente pueden funcionar como elementos decorativos tanto al interior como al exterior. El uso de ladrillos de vidrio responde principalmente a la necesidad de dividir un espacio por cuestiones funcionales o de privacidad, al mismo tiempo que se decora y se mantiene el paso de luz. El vidrio también se utiliza para lo que son las ventanas y las puertas, ya que este permite la entrada de luz natural al interior de edificios y viviendas, contribuyendo al ahorro energético y al confort interior. Cumplan con los estándares de resistencia y seguridad. Ventanas y puertas que se suelen utilizar generalmente son el vidrio flotado, templado, laminado, insulado, vidrio de control solar y vidrio decorativo. El vidrio también se utiliza para lo que son las claraboyas y los tragaluces. Estos elementos proporcionan iluminación natural en áreas internas profundas de los edificios. Deben ser diseñados considerando la resistencia estructural y las condiciones climáticas locales para evitar filtraciones de agua y garantizar la durabilidad. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, en la parte inferior tenemos lo que es una claraboya. Generalmente esta se refiere a una ventana más grande, a menudo fija, que está ubicada en el techo. Puede ser plana o curva y está diseñada para permitir una mayor entrada de luz. ¿Y qué es un tragaluz? Un tragaluz tiende a ser más pequeño y puede ser fijado o operable. Este se encuentra en techos, tanto en paredes, y también lo podemos encontrar como en las puertas de madera y tienen diferentes formas y tamaños. Las barandillas y los pasamanos. Como ustedes pueden visualizar en las imágenes, el vidrio se utiliza tanto como en barandillas como en pasamanos, ya que estos son utilizados para balcones, terrazas y escaleras. Ofrecen seguridad sin comprometer la visibilidad. Estos tienen que cumplir con los requisitos específicos de resistencia y fijación para garantizar la protección de los usuarios. Una de las ventajas de utilizar el vidrio en las barandillas y los pasamanos es que aporta modernidad, versatilidad, transparencia y son muy fáciles para el mantenimiento.
Los vidrios de seguridad. Los vidrios de seguridad son aquellos que han sido sometidos a procesos como en espacios comerciales. En áreas expuestas a riesgos potenciales, como por ejemplo en locales comerciales, hospitales y escuelas, se utilizan vidrios de seguridad, como por ejemplo el templado y el laminado. Muros de cortina. Estos son sistemas de fachadas exteriores. Se caracterizan por ser autoportantes y no transmiten carga a la estructura principal del edificio. Están compuestos principalmente de paneles de vidrio y perfiles de aluminio, aunque pueden incluir otros materiales como paneles metálicos. Están diseñados para resistir la fuerza del viento, así como su propio peso. La utilización de vidrio en este sistema de cerramiento de fachada tiene que garantizar un confort térmico y visual. Muchas gracias por su atención.